Durante milenios, el hombre ha mirado al océano no como una fuente de vida, sino como un umbral hacia el olvido. En las cartas náuticas del siglo XVI, los navegantes dibujaban criaturas imposibles en los espacios en blanco, advirtiendo a los valientes que el fin del mundo estaba custodiado por garras y tentáculos. Pero entre todos los monstruos que poblaron las pesadillas de los marinos, hubo uno que se alzó por encima del resto. Un ser tan vasto que se confundía con la tierra firme, capaz de devorar flotas enteras y de arrastrar la esperanza al fondo del abismo. El Kraken. Para muchos, una invención de marineros ebrios o el producto de la histeria colectiva. Pero hoy, la ciencia ha empezado a retirar el velo de la superficie. Lo que hemos encontrado en las llanuras abisales no solo confirma la leyenda, sino que supera la ficción. Prepárate para sumergirte en la oscuridad más absoluta. Esto es Anthologic Echo, y hoy descubriremos por qué el Kraken nunca fue un mito. Capítulo 1. Las crónicas del terror nórdico. La historia del Kraken no nace en los libros de biología, sino en las sagas de los antiguos reyes del norte. El primer registro escrito de una criatura similar aparece en el Konungsuksha, o Espejo del Rey, un manuscrito educativo noruego del año 1250. Allí se describe al Hafgufa, un monstruo tan grande como una isla que, al abrir su boca, atraía a los peces con un perfume dulce, solo para cerrarla y devorar todo lo que flotaba sobre él. Siglos más tarde, en 1752, el obispo Erik Pontoppidan de Bergen llevaría estas historias al mundo académico. Pontoppidan describía al Kraken como una criatura de 1,5 kilómetros de circunferencia. Los pescadores noruegos afirmaban que a veces encontraban bancos de peces extrañamente abundantes en zonas de gran profundidad. Al bajar sus líneas, notaban que el fondo del mar estaba subiendo. Era el aviso de muerte. El Kraken estaba ascendiendo. El mayor peligro no eran sus tentáculos, sino el colosal vacío que dejaba al sumergirse, un remolino capaz de succionar los barcos más pesados hacia las tinieblas. ¿Eran estas historias meras exageraciones o el relato de hombres que presenciaron algo que la ciencia de su tiempo no podía explicar? Capítulo 2. El fantasma que cobró vida. Durante siglos, el Kraken fue el hazmerreír de los científicos ilustrados, pero en 1857 el escepticismo se rompió para siempre. El naturalista danés Japetus Steenstrup recibió los restos de un pico de queratina masivo encontrado en una playa de Dinamarca. No pertenecía a ningún ave conocida, ni a ningún pez. Era el pico de un cefalópodo de proporciones titánicas. Steenstrup lo bautizó como Architeuthis dux, el líder de los calamares antiguos. Pero el animal seguía siendo un fantasma. Durante los siguientes 150 años, la única prueba de su existencia eran los cadáveres putrefactos que el mar escupía en las costas de Terranova y Noruega. Fue entonces cuando la humanidad comprendió la escala del misterio. Estábamos buscando a un animal que vivía en un mundo donde no llega la luz del sol, soportando presiones que aplastarían un tanque de guerra. No fue hasta el año 2004 cuando un equipo japonés logró lo que parecía imposible, tomar la primera fotografía de un calamar gigante vivo en su hábitat natural a 900 metros de profundidad. El mito había dejado de serlo para convertirse en biología. Capítulo 3. La biología de un alienígena. Si diseccionamos la realidad del Kraken, nos encontramos con un organismo que parece diseñado por una mente extraterrestre. El Architeuthis dux es una máquina biológica perfecta para el abismo. Posee 3 corazones, 2 para bombear sangre a las branquias y 1 para el resto del cuerpo. Pero su sangre no es roja como la nuestra, es azul. Esto se debe a que utiliza hemocianina, una proteína basada en el cobre, mucho más eficiente que nuestro hierro para transportar oxígeno en las gélidas temperaturas del fondo oceánico. Su sistema nervioso es igualmente fascinante. Posee un cerebro en forma de donut que rodea su esófago.
Esto significa que si el calamar ingiere una presa demasiado grande, podría sufrir un daño cerebral permanente. Pero quizás su característica más inquietante son sus ojos. Del tamaño de platos de cena, sus globos oculares son los más grandes del reino animal. Están diseñados no para ver colores, sino para detectar el rastro de bioluminiscencia de otros animales, permitiéndole ver lo invisible en la oscuridad total del fondo del mar. Capítulo 4. El gigante contra el coloso. Cuando hablamos del kraken, solemos pensar en el calamar gigante, Architeuthis. Pero la naturaleza nos tenía guardada una sorpresa aún más aterradora: el calamar colosal, Mesonicoteuthis hamiltoni. Mientras que el calamar gigante destaca por su longitud y sus tentáculos extremadamente largos, el calamar colosal es el rey del peso pesado. Habitante exclusivo de las gélidas aguas de la Antártida, este monstruo es más robusto, más ancho y mucho más peligroso. A diferencia del calamar gigante, cuyas ventosas tienen anillos de dientes pequeños, el calamar colosal posee garfios giratorios de 3 puntas en sus tentáculos. Estos garfios pueden desgarrar la carne de cualquier criatura en segundos. Es el depredador invertebrado más grande del planeta. Si el Architeuthis inspiró las leyendas por su apariencia alargada, el calamar colosal es la encarnación física de la fuerza bruta que los antiguos navegantes describían con tanto pánico. Capítulo 5. La guerra eterna en el abismo. Ninguna historia del kraken está completa sin mencionar a su archienemigo, el cachalote. A kilómetros de profundidad se libra la batalla más violenta y silenciosa de la naturaleza. Los cachalotes son los únicos depredadores capaces de descender al dominio del kraken para cazarlo, pero el kraken no se rinde fácilmente. Se han capturado ballenas con cicatrices circulares masivas en su piel, marcas de batallas épicas contra calamares gigantes. Estas cicatrices, a veces de más de 20 centímetros de diámetro, muestran el rastro de las ventosas dentadas del calamar luchando por su vida. En los estómagos de los cachalotes se han encontrado miles de picos de calamar, la única parte que la ballena no puede digerir. Es una guerra que ha durado millones de años, una lucha entre el mamífero más grande y el cefalópodo más temible del planeta. Una guerra que ocurre cada día bajo nuestros pies y de la cual apenas vemos los restos que flotan en la superficie. Capítulo 6. El kraken triásico, ¿un monstruo inteligente? Pero, ¿y si el kraken hubiera sido aún más grande en el pasado? En 2011, el paleontólogo Mark McMenamin presentó una teoría que desafió la imaginación científica. Al examinar los restos de ictiosaurios del período Triásico, reptiles marinos del tamaño de un autobús, notó algo extraño. Sus vértebras estaban organizadas en un patrón geométrico perfecto, muy similar a las ventosas de un tentáculo. McMenamin propuso la existencia de un kraken triásico, un cefalópodo de más de 30 metros de largo que no solo cazaba a estos reptiles gigantes, sino que exhibía una inteligencia inquietante. Sugirió que el monstruo organizaba los huesos de sus víctimas como una forma de arte o autorretrato en su guarida. Aunque la teoría es controvertida, nos obliga a hacernos una pregunta. Si los pulpos y calamares actuales muestran una inteligencia asombrosa, capaces de resolver acertijos y usar herramientas, ¿qué clase de conciencia podría haber habitado en un cuerpo de 30 metros de longitud? Capítulo 7. El eco de lo desconocido. A pesar de toda nuestra tecnología, de nuestros satélites y sonares, el 80% del océano sigue siendo un territorio inexplorado. El kraken es el recordatorio de nuestra propia ignorancia.
Cada vez que pensamos que hemos catalogado todas las especies, el mar nos envía un mensaje desde las profundidades para recordarnos que somos intrusos en un mundo que no nos pertenece. Hoy sabemos que el kraken es real, que tiene sangre azul y que lucha contra ballenas en la oscuridad. Pero, ¿es el calamar de 14 metros el límite de la biología? ¿O existen en las llanuras abisales más profundas criaturas que aún harían palidecer a las sagas nórdicas? El kraken no es solo un animal, es el símbolo de lo que aún nos queda por descubrir. Mientras haya oscuridad en el fondo del mar, el eco del kraken seguirá resonando en nuestra memoria colectiva. Esto ha sido Anthologic Echo. Si te ha gustado este viaje a las profundidades, no olvides suscribirte y activar la campana. El conocimiento es el único faro en la oscuridad del abismo. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que hay algo aún más grande que el kraken esperando en el fondo? Nos vemos en el próximo descubrimiento.